Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Adrián Muñoz y te quiero contar, te voy a contar en primer lugar cómo vamos a trabajar en cada una de las clases. En esta primera clase, luego de esta introducción, vamos a ver una serie de preguntas frecuentes que nos hacemos acerca del mundo de la competencia. Luego vamos a abordar los procesos de inscripción, bases de participación, reglamentos técnicos, instancias del mundo de la competencia. Luego vamos a ya, y bueno, y vamos a ver un primer trabajo práctico que vas a tener que resolver para la próxima clase. Te recuerdo que los trabajos prácticos no son obligatorios para aquellas personas que hacen este curso solamente con el fin instructivo o de conocimiento, pero para aquellos que quieren acceder a la certificación, es importante que envíen el trabajo práctico en tiempo y forma para poder ser evaluado y obviamente tener un puntaje, una nota y acceder finalmente a la certificación. Ten en cuenta que la certificación está incluida dentro del curso y realmente es interesante, es importante que accedas a ella y que realices los trabajos prácticos para poder avanzar de forma pareja con el resto de los compañeros y en relación con el curso que estamos abordando. En la clase 2 vamos a trabajar un ítem del aspecto, uno de los ítems que se trabajan en el reglamento técnico, ¿sí? Este ítem es el vestuario y presentación. Luego vamos a ver en clase 3 el ítem de carisma y teatralidad. Luego en clase 4 vamos a abordar todo lo relacionado con música. En clase 5 coordinación, en clase 6 técnica y en clase 7 coreografía. Ahora, entre estas clases vamos a ir desarrollando y trabajando también parte de otros aspectos de este curso, ¿sí? Pero los ejes fundamentales son esos. Luego ya en clase 8 vamos a trabajar estrictamente el puntaje puntaje final y cómo accedemos a puntaje final y todo el desarrollo del puntaje en sí. En la clase 9 estamos trabajando feedback, ¿sí? Terminología, planillas, evoluciones. Clase 10 todo lo relacionado con la premiación, las proyecciones, quiénes determinan las premiaciones y demás. Clase 11 y 2 están pensadas para la producción, ¿sí? Es importante conocer en producción todos los ítems y todos los lugares. Vamos a abordar desde la producción, lo mínimo que necesitamos para el desarrollo de una competencia. Vamos a trabajar sobre todos los ítems, ¿sí? Hay mucho material en este curso, hay mucho por trabajar y es muy importante que nada nos quede librado al azar, ¿sí? Que nada quede pendiente. También va a ser muy importante que realices preguntas. Me voy a reservar el derecho de poder responder tu pregunta inmediatamente, debido a que muchas de las consultas que puedan llegar a surgir quizás ya estén resueltas en alguna de las clases futuras, pero de todas maneras te aconsejo que a medida que vayas avanzando con el curso, eh, tomes nota y me preguntes, ¿sí? En caso de que alguna de las preguntas que me hagas ya esté abordada dentro del curso, te voy a decir que eso es parte del contenido de determinada clase o en caso de que no esté dentro del programa, te voy a estar respondiendo. Es muy importante que quites todas tus dudas
relacionadas con este curso, bien, todo lo que puedas, todo aquello que pueda llegar a surgir es importante que sea resuelto en el curso, ¿sí? El curso está pensado tanto para la persona, el bailarín que tiene una coreografía, el atleta que tiene un esquema, eh, un- el profesor que tiene un equipo para presentar. Está pensado para aquel que se ha presentado mucho tiempo en competencias y ha tenido dudas en cuanto a los resultados. Y bueno, seguramente este curso le va a quitar muchas de las dudas. Está pensado para aquel profesor que quiere comenzar a evaluar, ¿sí? Eh, y no sabe cómo acceder a una mesa de jueces, cómo llegar a estar del otro lado, cómo, cómo aquellos profesores que se preguntan cómo llegan a estar sentados determinados profesores eh, en una mesa de jurados, y aquellos profesores que han conocido profesores, bailarines, e incluso a veces este curso puede llegar a ser tomado o puede ser útil para aquella persona que tiene interrogantes relacionados con el mundo de la competencia, desconoce de, de las disciplinas que entran en competencia, pero le interesa el mundo de la producción, ¿sí? Es un curso muy amplio. He trabajado mucho en este curso eh, para poder armar todo este material. Hay mucho contenido eh, y es muy interesante, ya les digo, tanto para la persona que compite como para el familiar del que compite, para el profesor, el coreógrafo, ¿sí? Que compite, que va a competir o que ya compitió o no compitió, pero desea eh, meterse en el mundo de la producción o desea armar su productora de certámenes y competencias. Es un mundo muy interesante, es un mundo muy desconocido porque no hay actualmente y desde aquí en Argentina no hay cursos de este tipo. Así que bueno, ya se irán enterando e irán conociendo eh, mucho de este mundo en este curso, ¿sí? Así que es muy importante que quites tus dudas, que me consultes todo lo que surja, eh, obviamente luego de ir recibiendo cada una de las clases, ¿sí? Así que ten en cuenta eso. Es muy importante también que tomes nota de todo. Armé este curso para que lo puedas ver y escuchar principalmente, y está cargado íntegramente en este canal para que vos puedas acceder a este curso las veces que quieras y sea de fácil acceso y de fácil interpretación. Si pensamos en competencia, surgen muchísimas preguntas. Seguramente puede alguna de estas preguntas sonar en tu cabeza o te puedes estar preguntando, ¿por qué competimos? ¿Todos podemos competir? ¿Hace falta ser profesor o profesora para inscribirse en una competencia? ¿Qué se obtiene si compito? ¿Quiénes organizan los torneos? ¿Es el gobierno? ¿Son privados? ¿Hay organizaciones mixtas? ¿Hay proyección internacional? ¿Hay mundiales en competencias? ¿Por qué muchas personas se proclaman, se automencionan como campeones nacionales o campeones sudamericanos? A veces ocurre que en un mismo año una pareja de salsa, por ejemplo, se proclama campeona nacional y no es la única. Hay muchos campeones nacionales de salsa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Desde qué edad podemos competir? ¿Quiénes evalúan en una competencia? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegan a estar sentados en una mesa de juzgamiento? ¿Hay algún tipo de código, reglamentos, bases de participación?
¿cuántos torneos, certámenes, competencias hay en Argentina? ¿Son todos privados? ¿Hay aval gubernamental? He visto que hay torneos que son declarados de interés provincial, nacional. ¿Es verdad esto? Bueno, quizás alguna de estas preguntas te hagas. También surgen preguntas como un grupo que recién comienza, un grupo de AYE, por ejemplo, ¿puede entrar a competir y va a competir con el grupo que viene siendo evaluado, que viene consagrándose en podios desde hace 10 años? ¿Compiten juntos? ¿Hay categorías? ¿Los grupos principiantes compiten contra los avanzados, con la elite de su disciplina? ¿Los abuelos pueden competir? ¿Hay competencias para capacidades diferentes? Bueno, hay muchísimas preguntas. Este curso va a responder muchísimas de todas estas, de estos interrogantes. En primer lugar, si querés competir, vas a necesitar tener una rutina, ¿sí?, de la disciplina que vos hagas. Si sos una bailarina, un bailarín, un intérprete, una intérprete de danza jazz, de folclore, de tango, vas a necesitar contar con una rutina o una coreografía de la disciplina que representás. Si sos un profesor de la disciplina, vas a necesitar contar con una coreografía, con un grupo que represente la actividad que realizás. Lo siguiente que vas a tener que preguntarte es ¿dónde querés presentar tu trabajo? ¿Dónde te gustaría ver presentado tu trabajo? Si sos un intérprete de danza jazz, por ejemplo, o tenés una coreografía de danza jazz, seguramente el marco ideal va a ser algún teatro. En cambio, si sos un bailarín, tenés una pareja de baile y haces salsa o bachata, probablemente te interese más presentar en competencia tu coreografía en una disco, en un social de salsa o de bachata, con público que vea tu coreografía y esté relacionado con tu disciplina. En cambio, si sos un profesor de folclore, seguramente el marco ideal para tu disciplina va a ser una peña o un lugar representativo de la disciplina que realizás. En el caso de los profesores de gimnasia aeróbica, seguramente el marco ideal va a ser algún club, puede ser una cancha. He tenido la suerte de ver finales nacionales en la cancha de River Plate, en donde los atletas de gimnasia aeróbica, tanto en su versión deportiva como coreográfica, estaban contentos por el marco, por el lugar, por el entorno en el que estaban compitiendo, cosa que no sucedía con los profesores, con los grupos de danza. Los grupos de danza no se sentían cómodos porque, bueno, le faltaba el marco que se genera en un teatro, ¿sí? Es muy importante que vos como intérprete, como profesor, te realices estas preguntas antes de empezar, antes de anotarte en una competencia. Una vez resuelto esto, vas a tener que investigar cuáles son las producciones, cuáles son los certámenes que realizan sus funciones en
un lugar acorde a tu requerimiento. Para el evaluador es sumamente importante entender y comprender esto, si bien más adelante voy a hablar mucho nos vamos a detener bastante en el papel del evaluador, es muy importante que conozca acerca del marco, del lugar ideal en el que debe presentarse su propia disciplina, la disciplina que evalúa. Entonces, una vez que has encontrado el marco ideal, vas a tener que buscar esas producciones que realizan sus eventos en ese tipo de locación. Y vas a tener que solicitarles las formas de inscripción. Comúnmente se llaman bases de participación, bases de inscripción, reglamentos técnicos. Pueden modificar el nombre de estas normativas. Podés encontrarte con que hay producciones que directamente no tienen de dónde descargar las bases y es un representante el que te va a contar acerca de cómo se realiza la inscripción y de qué forma opera dicha organización. Yo te voy a contar acerca de las formas más comunes, ¿sí? Las formas más comunes que tenemos aquí en Argentina, pero ten en cuenta que pueden variar según la organización, ¿sí? Según el director, según la producción, pueden cambiar sus nombres, ¿sí? Tenés bases de participación. En las bases de participación se indican las categorías por edades, por ejemplo, si hay categorías babies, infantiles. Si hay infantiles, puede haber un infantil A y un infantil B, según la edad del participante. Las categorías por participantes, si hay individual, dúo, trío, cuarteto, equipo, que comúnmente el equipo está formado por 5 integrantes, grupos, y si hay grupos numerosos, hay grupos de 6 participantes y hay grupos, he visto competir grupos de casi 100 integrantes. Y imagínate que no es lo mismo ver una coreografía de 6 personas a una coreografía de 100 participantes, ¿sí? Entonces, en las bases de participación se indica comúnmente esto. Puede pasar que en alguna productora no se indique en la base de participación, sino que esto se indique en el reglamento técnico. En las bases de participación se indican también las fechas de las competencias, cómo es el mecanismo del certamen, las instancias. Las instancias comúnmente son dos, hay una instancia clasificatoria o una instancia selectiva y una instancia final. En la instancia clasificatoria, el grupo se presenta, muestra su trabajo, es evaluado. En esa evaluación el jurado realiza críticas que pueden ser verbales o pueden ser de forma escrita mediante una planilla o una descripción de la coreografía y es entregada o realizada de forma oral por parte del jurado al profesor. En algunos casos directamente se entrega una hoja en donde está la devolución y no hay forma de que el profesor entre en contacto con el jurado. Y en otros lugares sí. Comúnmente hay una devolución en donde se conocen profesor y jurado, en donde el jurado da la devolución o feedback al profesor, en donde le da su parecer y las críticas para que el profesor pueda mejorar su trabajo y presentarse en la instancia final. En esta instancia clasificatoria también en algunos eventos, se otorga un puntaje para ubicar en categoría o dar una idea al profesor de
qué puntaje puede llegar a tener o qué puntaje obtiene en esa clasificación y de esa manera el profesor va a tener una idea de qué debe trabajar y en qué lugar se sitúa, se puede llegar a situar en una final. Por ejemplo, en un certamen que otorga puntajes de 0 a 100, y se clasifica o se accede a la final con 50 puntos, un profesor que obtiene 52 puntos sabe que su trabajo eh, no es no es destacado. Ese profesor seguramente, bueno, va a saber que ha quedado clasificado, pero que está muy lejos del puntaje máximo de 100 puntos. Entonces sabe de esa manera que va a poder tomar la decisión de entrar en la final, de participar en la final, o directamente trabajar y presentarse en otra oportunidad. En las bases de participación vamos a encontrar datos relacionados con la final nacional, cómo se compondrán los podios, si habrá clasificación por niveles en cuanto a niveles principiantes, intermedios, avanzados, llamados también promocional, pre-elite o categoría elite, o como lo mencionen o lo llamen las diferentes producciones. También en las bases de participación se indican usualmente los tipos de premiaciones y a veces se dan indicaciones relacionadas con el área de competencia. En caso de no estar indicadas en las bases de participación, las podremos encontrar en los reglamentos técnicos. Luego tenemos las bases de inscripción. En las bases de inscripción se detallan principalmente la manera en que se van a tener que realizar las inscripciones, los datos que se requieren de cada uno de los participantes, del coreógrafo, del profesor, de los atletas, y se indican los valores de inscripción, tanto de instancias selectivas, se mencionan también los valores de la instancia final, y en caso de haber una proyección internacional también se indican los valores en caso de que tenga un valor presentarse en el lugar destinado a esa proyección internacional. Se indican también los valores de las inscripciones. También en las bases de inscripción se indican promociones por hermanos, por números, por grupos numerosos. No es lo mismo, no sale, no tiene el mismo valor de inscripción la inscripción de un atleta solista. No va a abonar lo mismo que el integrante de un grupo, de un equipo, de un dúo o de un grupo numeroso. Es muy importante conocer, informarnos correctamente acerca de estas bases para que no queden dudas y para poder contarle a los alumnos, contarle a los competidores acerca de los montos, de los valores que van a tener que afrontar. También en las bases de inscripción se mencionan las entradas sin cargo, que en caso de que estén incluidas con el pago de la inscripción, también son mencionadas en estas bases. El reglamento técnico debería ser lo primero consultado por el profesor. La mayoría de las veces es el menos leído porque el profesor cree erróneamente que como representa o enseña determinada actividad, conoce la técnica de lo necesario para poder armar una coreografía y presentarse en competencia. En el reglamento técnico se indican las penalidades, se indican los tiempos mínimos y máximos de coreografía y todo lo necesario y lo que va a ser observado por el jurado, y
muchas veces se mencionan detalles de pautas que deben seguir obligatoriamente los profesores, los intérpretes, los coreógrafos, y al no ser leídos no son tenidos en cuenta. Es sumamente importante la lectura, la comprensión, el entendimiento del reglamento técnico de la disciplina en la que se desea competir. En el caso de los jueces, de los evaluadores, es muy importante que también lean los reglamentos, porque muchas veces son llamados profesores o representantes de una disciplina por ser conocidos, por haber estado en algún medio televisivo, por haber ganado algún campeonato, y estos evaluadores deben conocer el reglamento de la producción o de la organización en la que van a trabajar. No todas las producciones tienen los mismos reglamentos, no todos buscan lo mismo en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo que se requiere en cada reglamento. Por eso es fundamental que los jueces lean también el reglamento técnico y en lo posible también las bases de participación para saber cuál va a ser la proyección del torneo. Esto que parece una obviedad, muchas veces no es respetado, muchas veces los jueces desconocen, se sientan a evaluar y desconocen las bases técnicas o las bases de proyección, las bases de inscripción del torneo en el que están trabajando. Así que es muy importante que la persona que se sienta a evaluar conozca acerca de todas estas bases y tenga la información que va a necesitar para poder realizar correctamente su trabajo. Para los profesores, atletas o quien vaya a presentarse en competencia, no está de más para nada solicitar la nómina de jueces y, en caso de no conocerlos, pedir los antecedentes o currículum vitae de cada uno de ellos. Una producción seria, una organización seria de competencia debería contar con un plantel fijo de jueces, un staff de jueces, y tener un currículum de cada uno de los jurados que van a evaluar, van a ser los encargados de evaluar el certamen. Usualmente la nómina de jueces convocados en los diferentes certámenes es una nómina o un staff de jueces estable, y también es compuesta por jueces que son invitados esporádicamente a determinados eventos, ¿sí? O sea, muchas veces en las finales, además del staff que usualmente participa de la evaluación, además de ese staff es convocado una serie de profesionales que son invitados especiales, ¿sí? A veces son ex competidores o los campeones de alguna categoría de años anteriores, o personas conocidas del mundo de la televisión, algún participante de algún programa, de algún reality, pero es muy importante conocer cuáles son los jueces, el staff, cómo está compuesto el staff estable y si hay invitados especiales. Las disciplinas que entran en competencia usualmente están incluidas en los reglamentos técnicos o en las bases de participación. Conozcamos entonces ahora, y luego de hacer un repaso, las diferentes instancias del mundo de la competencia. Sabemos que una persona comienza interesándose por una disciplina, comienza a perfeccionarse en ella,
y una vez que ha adquirido los conocimientos, la formación necesaria, va a formar un grupo o a sumarse a un grupo de otro profesor. Se va a informar acerca de los eventos disponibles para la competencia, va a solicitar las bases de reglamentos, las bases de participación, los reglamentos técnicos, y luego de adecuar el trabajo, su coreografía, su grupo a esos reglamentos, va a pasar a realizar la inscripción. Luego de la inscripción pertinente, se presenta en la clasificación o instancia selectiva. La etapa clasificatoria o selectiva es la forma inicial para ingresar en un torneo o una competencia. En la instancia selectiva, los evaluadores van a ser los encargados de clasificar al grupo. Con la clasificación se permite o no el avance del grupo en la competencia. También se lo va a reclasificar en caso de, por ejemplo, un grupo que se presenta como la disciplina Free Dance Latino, puede llegar en la clasificación a ser recategorizado, ¿sí? Puede llegar a clasificar en el torneo, pero no en esa disciplina, bajo ese nombre, sino puede llegar a ser recategorizado porque el jurado considera que la disciplina que cree presentar o representar el profesor no se adecua a esa disciplina, a esa categoría. ¿Sí? La instancia clasificatoria es la que va a ubicar a los grupos, es la que va a orientar, va a ayudar a que los profesores se orienten en el torneo y sepan cuál puede llegar a ser su proyección. En la instancia clasificatoria o instancia selectiva, los profesores van a recibir también una devolución, una crítica de su trabajo, ¿sí? Y pueden llegar a recibir un puntaje. En algunos torneos no se otorga puntaje en la instancia clasificatoria, sino que directamente el puntaje va a ser mencionado en la final. También en las instancias clasificatorias hay algunos eventos, hay algunas producciones que realizan una copa o una premiación zonal. Por ejemplo, se realiza la instancia clasificatoria de un torneo nacional en distintas provincias y en cada provincia o en cada ciudad, además de la clasificación para el torneo nacional, se realiza una copa zonal. Por ejemplo, la Copa Ciudad de Córdoba, en donde participan grupos de esa ciudad, de esa provincia, y además de ser la Copa Ciudad de Córdoba, también va a permitir que los grupos que sean clasificados en ese evento participen de la final nacional a realizarse en una fecha posterior. De esta manera se promueve la competencia zonal y los grupos que no pueden viajar a una final nacional al menos no quedan sin competencia y bueno, pueden participar de este tipo de certámenes. Luego de haber participado en la instancia clasificatoria, el profesor se va a encargar de realizar las modificaciones para mejorar el trabajo y presentarse en la final nacional. En la final nacional compiten los grupos de una misma categoría, tanto categoría por edades, por cantidad de personas y también también se tiene en cuenta el nivel, ¿sí? Por ejemplo, van a competir todos los alumnos de categoría Baby de la disciplina Latino, ¿sí? Y una vez que se agrupan a todos esos competidores, puede llegar a ocurrir que se separen a los Latinos Babies iniciales o promocionales y a los Latinos Baby más avanzados o categoría Elite.
En la final nacional según la producción, se van a otorgar primeros, segundos y terceros puestos de cada una de las categorías. Algunos certámenes solamente premian el primer puesto y se mencionan el resto de los participantes, y en otros casos se mencionan todos los puestos, otorgando solamente podio a los primeros, segundos y terceros puestos. Una vez que el grupo participa de la final nacional, puede llegar a existir una proyección internacional. Las proyecciones internacionales generalmente son formadas por los campeones de distintos países. Por ejemplo, tenemos los campeones de salsa de la República Argentina, los campeones de salsa de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador, de México, de Brasil, de Uruguay, y todos los campeones participan de un torneo continental de salsa, en donde van a participar solamente los campeones. En algunos torneos internacionales participan todos los que integraron el podio, o sea, primeros, segundos y terceros puestos. A veces puede llegar a ocurrir que la proyección internacional no sea competitiva, solamente sirva como un intercambio, en donde un certamen que organiza torneos en muchos países otorgue la posibilidad de un viaje para exhibir el trabajo a todos los primeros puestos, con el fin simplemente de presentar su trabajo en Las Vegas, en Estados Unidos, sin el objetivo de ir a competir, sino solamente mostrar a los campeones del certamen de cada uno de los países. Seguramente, con todo lo dicho hasta el momento, deben surgir en vos muchísimas dudas, muchísimas consultas. Lo importante va a ser que anotes todas las preguntas que surjan a partir de esta primera actividad y de todas las planillas y reglamentaciones que voy a enviarte. Ten en cuenta que todo lo que vas a recibir es ficticio. Tanto en las planillas de inscripción vas a encontrar valores que son ficticios, vas a encontrar reglamentos técnicos también ficticios, pero todos han sido extraídos de alguna competencia, o en lo que yo he realizado es unir en un reglamento un poco de los reglamentos de muchos certámenes. Yo he tenido la suerte de ser autor de reglamentos de muchas competencias que funcionan actualmente, pero estoy utilizando un reglamento diferente a todos los que están vigentes hoy en día. Así que lee toda la información en esta primera actividad. Básicamente lo que necesito es que leas todo, ¿sí? Leas, estudies toda la información que vas a recibir, y ya a partir de la semana próxima vamos a empezar a conocer más del mundo de la competencia, y vamos ya a empezar a practicar con devoluciones, con vistas de imágenes, de coreografías, así que tenemos bastante por delante. Es mucho el material que vas a estar recibiendo, pero es ameno, es fácil de seguir, y te recomiendo que tomes nota de todo para hacer las consultas pertinentes. Bueno, estamos viéndonos, estamos en contacto durante esta semana y hasta la próxima actividad. Que estén vos y tu familia muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau.